Y el equipo de fútbol Mushugruna Sporting Club, ha hecho historia nuevamente al clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Compartirá el grupo E con Cruzeiro de Brasil, Palestino de Chile y Unión de Santa Fe de Argentina. Mushugruna es auspiciado por la cooperativa de ahorro y crédito Mushugruna, cuyo presidente es el abogado Luis Alfonso Chango. Mushugruna es una cooperativa, una de las principales del Ecuador, es cooperativa indígena. Y en esta entrevista que le hicimos al abogado Luis Alfonso Chango, nos cuenta su historia, cómo empezó la cooperativa Mushugruna desde que don Luis Alfonso vendía ajos en un mercado hasta ahora convertirse en el próspero hombre que todo negocio que pone pues lo hace exitoso, ¿no? Así que escuchemos esta entrevista donde cuenta toda su vida don Luis Alfonso Chango y cuenta cómo consiguió inclusive el complejo Mushugruna, donde hace sus ferias y todas las cosas por el estilo, ¿no? Así es que escuchemos esta entrevista, un poquito larga, pero en todo caso muy, nos indica la vida del abogado Luis Alfonso Chango, cómo empezó la cooperativa y cómo también inició el equipo de fútbol. Así es que los dejo con esta entrevista al abogado Luis Alfonso Chango, el durísimo de la cooperativa Mushugruna y el durísimo del equipo de fútbol Mushugruna Sporting Club. Los dejo con esa entrevista. Del Inter, él sabía ser campeón y yo sabía ser vicecampeón. Y no, ni hasta a los hombres. ¿Cuántas veces ha llorado? Bueno, yo creo de lo que me acuerdo, a lo mejor 5 veces, a lo mejor 5 veces he llorado, nada más. ¿Lloró cuando se casó? De la emoción, digo yo. No, para nada. Claro, pues, lloró cuando se casó de la emoción, cuando llegaron sus hijos, por ejemplo, lloró con la llegada de algunos. Por mi hija, por la Silvia Verónica, sí, por un accidente que tuve, lo lloré y eso siempre me acordaré. Y una vez que alguna equivocación cometí por muy travieso en mi comunidad, fíjate, ¿sabe lo que hice a los 12, 13 años? Un vehículo, como nuestras comunidades, es pantanosa y todo, lodo, sí, todo, etcétera, tierra negra en las comunidades. Y queda embancado un carro de uno de los vecinos de la comunidad. Sí. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros nos reunimos 5 jóvenes chicos, sí, y a las 11 de la noche logramos sacar a ese vehículo. No le creo. Y manejamos nosotros, sin saber dos reales de manejar, sacamos el carro y fuimos conduciendo hasta unos 2 kilómetros, pero golpeando a todos lados los vehículos. Y ahí mi papi y todo lo demás tuvo que reconocerla y inmediatamente nos reprendió durísimo. Ahí también lloré. Nada más, yo creo que esta vez con el equipo... Exagerado. Pero lloró, pero esta fue la vez que con más ganas lloró, así como que se desahogó tanto de las otras 5 veces que usted manifiesta, abogado. Yo creo que sí, y yo creo que hasta de por sí creo que salió las lágrimas, y el rato de las entrevistas no pude sostenerla, porque es un hecho histórico para los pueblos indígenas del Ecuador, es un hecho histórico para la ciudad de Ambato, para la provincia del Tungurahua. Fíjate que los pueblos indígenas no hemos valorado la actividad deportiva, sí, solo incluso hemos hecho la actividad deportiva de barriales o parroquiales o amateurs que nosotros le denominamos, pero en esta ocasión de que ya una vez que hemos hecho marca aquí en nuestro país, en el Ecuador somos conocidos los ponchos rojos, que representa una identidad cultural y además de complementa que somos Mushugruna, marca conocida, y avanzar, pasar la frontera y estar a nivel internacional, yo creo que es única vez, y luego de los 10 años, 20 años posiblemente otras instituciones deportivas logren. Y por otro lado también con 7 años de vida institucional, somos un equipo nuevo, somos un equipo nuevo que ya tenemos un torneo internacional y además de ello con $1 millón también, llegar a un torneo internacional, yo creo que fue una satisfacción inmensa. Y de hecho que me fue a las lágrimas, pero reconozco, y a nosotros cuando somos pequeños, que somos machistas, creo, los hombres no lloran, pero de vez en cuando yo creo que es necesario. Eso es un tema machista, como usted dice, pero la verdad los hombres también necesitamos llorar, pues, abogado. A ver, ¿sabe que yo quiero regresar? ¿Cuántos años tiene la cooperativa? Bueno, nosotros como Mushugruna Cooperativa de Ahorro y Crédito tenemos 20 años de vida institucional. Quiero regresar
mentalmente 20 años, 20 años. Cuando Luis Alfonso Chango, a lo mejor si alguien le decía por ahí quién es Luis Alfonso Chango, no muchos daban crédito a lo que usted era o a lo que usted trataba de emprender. A lo mejor conocido en su comunidad, conocido en su barrio, pero hoy es una figura a nivel nacional e internacional. Y esto como para acallar un poco el morbo de que muchos que a lo mejor prosperan o intentamos prosperar, o es por la droga o es por el lavado, porque yo ya más o menos me compro un carrito de un año que sea superior al que tengo, ve, este ya está en la droga, ve, este ya está lavando, oye, pero nadie da crédito a lo que uno viene trabajando desde abajo. Y yo por eso le pregunto a usted, regrese 20 años atrás, ¿cómo nace el proyecto de Muxurruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito? ¿Quiénes son los que están detrás de este proyecto? Y si es que usted se imaginaba hoy que 20 años después Muxurruna sería un emporio de trabajo, un emporio financiero y hasta incluso un ejemplo para nuestro sistema financiero de que hasta el momento, y de acuerdo a los análisis, estudios, números que ustedes manejan muy técnicamente, Muxurruna es una de las empresas y una de las instituciones financieras más fuertes y solventes del país. Pero le pregunto esto, Luis Alfonso, como para poder saber cómo nace este tema de Muxurruna, porque seguramente usted no nació en cuna de oro, tuvo que forjarla desde abajo, pero muchos se preguntan, ¿soñó tanto con lo que hoy tiene Luis Alfonso Chango desde hace 20 años atrás? Bueno, yo creo que siempre les he dicho, desde niño yo empecé a trabajar, desde niño empecé a soñar. A los 7 años yo trabajaba de jornalero donde los señores Chicos, Picos, Tahuadas, Palacios en mi tierra natal de Chibuleo, San Luis, de la parroquia Juan Benigno Vela. Me ganaba 5 sucres, me salía de la escuela y me iba a trabajar. Cuando no había clases en el colegio me iba a trabajar. Cuando a los 8 o 9 años también me fui a Quito siguiendo a mi papi. Y los primeros días, claro que no aprendí a vender el ajo, pero una vez que ya me fui por tercera o cuarta ocasión, comencé a vender el ajo, cebolla, paiteña. ¿Ustedes mismos producían todo eso en el campo? Nosotros llevábamos de la Plaza Pachano, llevábamos eso y mi papi llevábamos. Y o sea, revendían. Revendíamos. Perfecto. Y sabía vender en Camal, en Yaquito, Villaflora, San Juan, en todos esos sectores las vendía. Y a los 9 años yo ya comencé a formar el primer equipo de fútbol. A los 10 años yo compraba trompos y vendía en la escuela y le daba crédito a los trompos. A los 10 años yo tenía grandes sueños, o sea, siempre soñaba. Yo hacía proyecciones. Yo conversaba con mi abuelita, a mi abuelito le preguntaba, abuelito, cuando usted era pequeñito, ¿cuántas casas había en esta comunidad? Y mi abuelito decía 10 casas. ¿Y cómo era esta comunidad? Todo era lleno de matorrales, árboles, etcétera. Por aquí había una laguna, etcétera. Pero yo le hacía proyecciones inmediatamente. Y abuelito, cuando yo tenga su edad, esta comunidad ya ha de ser de 200 casas. No, o sea, hacía proyecciones inmediatamente. Conversaba, pero hacía proyecciones inmediatamente. Y sucede que en los actuales momentos en mi comunidad hay alrededor de 200 familias. Entonces, creo que yo no me equivoqué, por un lado. Y por otro lado, también en la parte económica también me hacía cálculos. A los 10 años yo sabía decirle, mi padre tenía una cuadra de terreno. Y yo decía, si yo hubiese sido solito, a lo mejor yo heredaba toda esa cuadra de terreno. ¿Cuántos hermanos son? Como somos 7, y yo decía, el mejor terreno va a tocar a mi hermana, el segundo terreno que está en la ladera va a tocar a mí. Y siempre en mi vida, desde los 10 años, pensé en el desarrollo económico, pensé en poder económico, pensé también para ser emprendedor, todo ello desde los 10 años. Fíjate que a los 13 años me fui al Colegio Técnico Reinaldo Miño a la parroquia Santa Rosa, donde estuvimos con Walter Salazar, con Walter Cabecita Salazar. Sí. Él siempre era campeón en los campeones internos del indoor. Él sabía ser campeón y yo sabía ser vicecampeón. Y a los igual a los 14 años, 15 años, yo formé el técnico juvenil San Luis de la parroquia Juan Benigno Vela. ¿Y no existe ese equipo? Bueno, ya no existe, porque después ya empecé a jugar en Santa Fe. Los de Santa Fe me vendieron a San Isidro, los San Isidros. ¿Le vendieron a usted? Claro. También se manejan así también. En las comunidades también se manejan. Vea. Y después usted juega bien hasta ahora, Luis Alfonso. Me imagino que de Wambra debe haber sido una gacela. Siempre jugó usted de delantero. Yo siempre jugué de 9 toda mi vida.
inclusive jugué en el colegio Reinaldo Miño, yo hacía 100 metros, 100 metros Sí, hacía rápido 12 usted. segundos, porque Rápido usted. sigo corriendo y todavía sí. sigo corriendo durísimo, entonces manejo la bola también, todavía, no es de que me... No me lo diga que hace un mes atrás, la verdad, nos hizo quedar como puercos de nosotros y los de la radio Caracol. Terrible, pues vea, el abogado Luis Alfonso Chango para mí fue, como a Messi se lo conoce como la pulga Messi, para mí fue la pulga Chango, la verdad. Qué barbaridad, qué manera de dominar la pelota, qué manera de correr. Oiga, no sé si usted se imaginaba con un futuro promisorio dentro de lo que es el fútbol, pero ya a nivel profesional, Bueno, fíjate. y no le dejaron a lo mejor. No, fíjate que me trajo a Walter Salazar y nos trajo a mí, a Luis Alfonso Chango, trajo el profesor Marco Vázquez, que en esa época había sido secretario, creo que de Macará, creo que había sido secretario de la Asociación de Fútbol Profesional de Tungurahua, de lo que me acuerdo más o menos. Entrenamos, yo vine por 3 días al colegio técnico, Colegio Bolívar, ahí entrenamos, desde las 3 de la tarde hasta las 5:30 de la tarde. Pero yo en esas épocas casi no había ni buses para Pilahuín. Sí, me Y cada año, cada hora había los buses a Pilahuín. Y desde ahí, desde el puente de la comunidad San Luis, tenía que caminarme 2 horas. Yo llegaba a las 9 de la noche a la casa y creo que vine 3 días o 2 días y me desanimé y nunca más regresé a los entrenamientos de prejuvenil de Macará. Estaré hablando más o menos en el año 82, 83 más o menos. Hubiese llegado a ser jugador profesional, de hecho que hubiese llegado a ser jugador profesional. Y me acuerdo que posiblemente yo debo haber sido el único indígena que jugué con los señores Castros, con todos los Pepes Castros, con la familia Castro, con el que hace el programa, con el Cabezón, que no es No, Cabezón, yo soy el Cabezón, yo no fui con el usted. Villegas. Ah, Walter, el maestro Cherazo. El Walter Cherazo, Villegas, el claro, Cherazo. pues vea. Entonces, con él jugábamos. Sí, me contaba, me comentaba. Entonces, yo fui el primer, a lo mejor el único indígena que me compraron de San Isidro, que es de las comunidades indígenas, que éramos muy buen equipo, que sabíamos quedar vicecampeones en la parroquia Juan Benigno Vela. Me compró Liga Central de Juan Benigno Vela, de toda la familia Castros. Pero hablamos de una buena cantidad de plata. Wow, en esa época era 100 sucres de lo que me acuerdo. Pero la plata, si Pero es en esa época, imagínense. 100 sucres de... ¿Y a usted le daban algo de esos 100 sucres? Bueno, a mí no me daba nada, solo me iba a jugar, yo me iba solo a jugarle, pero lo hacía. Pero por otro lado, fíjate que a los 18 años, bueno, a los 16, a los 17 años yo ya me casé, porque muchas de las veces la gente dice cuando casan jóvenes, hasta ahí llegaron, comienzan a tener hijos y no progresan, no desarrollan, para nada, todo es cuestión de planificar, todo es cuestión de organizar. Yo le voy a preguntar el tema del matrimonio, porque ustedes como una comunidad indígena tienen algunas cosas que son reglas para cumplir en el tema del matrimonio. Dicen, ¿no?, que por ejemplo deben estar de acuerdo las familias, que es todo muy protocolario, de que hay, cuando van al pedido, ya va toda la familia con comida, con fiesta, con banda y con todo. Ya le voy a preguntar de eso, pero no me responde todavía del tema de la cooperativa Muchurruna. Vale, vamos, adelante, estamos haciendo un poquito de historia. Porque también. En realidad me gustaría saber si es que después de 20 años de que nace Cooperativa Muchurruna, hoy se imagina estar en el lugar en el que usted está. ¿Cómo nació todo? Vale. No, avancemos un poquito. ¿En qué momento hice Muchurruna Cooperativa de Ahorro y Crédito? 17 años me casé, 18 años fui profesor de taller de niños, a los 20 años fui secretario de la tenencia política de la parroquia Juan Benigno Vela, yo era la segunda autoridad de la parroquia a los 20 años, a los 27 años fundé Muchuruna. Cuando fui secretario de la tenencia política me di cuenta de que el sistema bancario tradicional, el sistema cooperativo tradicional no los daba crédito a los pueblos indígenas, fuimos discriminados, fuimos autodiscriminados, no había acceso de crédito, nada de ello. ¿Qué dije? ¿Por qué los indígenas no tenemos bancos? ¿Por qué los indígenas no tenemos cooperativas? ¿Por qué los indígenas no tenemos empresas? Vino la inquietud, vino la pregunta a mí. ¿Y por qué los indígenas somos explotados también? Porque me acuerdo que cuando, si hablamos de matrimonio, la gente indígena iba a la parroquia, a la cabecera parroquial, a contraer matrimonio. El jefe de registro civil, ¿qué te decía? Primero tiene que hacer la limpieza de la parroquia. Y la gente de la comunidad bajaba a la parroquia y tenías que hacer primero, antes del matrimonio, celebrar el matrimonio, que toda la familia que haga la limpieza. Y yo cuando ya me di cuenta de todo ello, dije, a ver, señor jefe de registro civil, usted lo que tiene que hacer es hacerla casar y no tiene por qué estar obligando a hacer la limpieza del aseo. Y ese ratito yo comencé
comenzó la discusión conmigo. Yo les digo, la parroquia, la cabecera parroquial tiene que hacer la limpieza. Mi gente, mi comunidad, que haga la limpieza en su comunidad, no aquí. Y comencé de acuerdo al artículo del código penal, le decía, a ver, señores, ustedes tienen la obligación de limpiar, de acuerdo a las contravenciones, le decía, usted, señora, me tiene que tener limpio hasta el día sábado. Y le comencé a presionar en la parroquia y ganar respeto, ganar consideración, poner orden, poner disciplina. Desde ahí aprendí a poner orden también. Y desde los 8 años que formé el equipo de fútbol, yo era el cadete, luego yo era presidente. 14 años era presidente yo del equipo y lo dirigía y le encaminaba. 27 años, comienzo todo esto de soñarle y comienzo a formar una cooperativa de ahorro-crédito. A los 27 años suyo. A los 27 años de mi edad, yo me acuerdo que en esa época tenía más o menos unos 6 millones de sucres, de lo que se hablábamos en sucres, y yo tenía ya dinero, porque yo era secretario de la tenencia política, mi esposa era directora de Nuevo Rumbo Cultural, porque los dos somos profesionales, los dos estudiamos, los dos nos preparamos. O sea, usted siempre fue bueno para el ahorro, porque 6 millones de sucres en esa época también era plata. Todas las personas tenemos que aprender a ahorrar. Pero no todos lo hacen. No todos lo hacen, por eso digo mi consejo práctico es, ninguna persona, así ganes miles de dólares, si no aprendes a ahorrar primero, si no aprendes a invertir, si no tienes proyectos claros a largo plazo, no vas a llegar a ningún lado. A ver, Muchurruna nace con 6 millones de sucres. No, Muchurruna nace, yo gasté esos 6 millones de sucres, yo gasté casi 3 millones de sucres. Tuvimos que pagar asesores porque nadie nos dio haciendo gratis. Me fui a Quito y una abogada Alviar había siempre en la Dirección Nacional de Cooperativas y me decía, ¿cuánto vas a pagar? 50,000 sucres creo que era, no me acuerdo de cuánto pagamos, o 500,000 sucres, pero pagamos para que nos dé el acuerdo ministerial, incluso en los tramitologías. Yo pasé 2 años en la Dirección Nacional de Cooperativas en Quito, y luego, gracias a los políticos, en este caso al chiquito Hernán Castro, que fue diputado en esa época, él nos apoyó y nos dio el acuerdo ministerial, pero luego de andar casi 3 años en la lucha, dando plata a uno, dando plata al otro, porque no nos querían aprobar. Porque, ahí se le fueron 3 millones. Porque fuimos indígenas, ahí nos fueron los 3 millones con los arriendos y todo. Como yo he sido enérgico siempre, en una de las reuniones en la Dirección Nacional de Cooperativas, yo manifesté así: con acuerdo, sin acuerdo, nosotros desde el día lunes empezamos a trabajar en esas condiciones, pero les manifestamos y como precooperativa empezamos a trabajar, pero luego legalizamos Muchurruna. Entonces, ¿qué te quiero decirle con esto? Pero solamente una cosa, ¿quién le metió el bichito porque, a ver, si yo tengo 6 millones, yo podría haber invertido en otra cosa, en otro negocio, transporte, comercio. ¿Quién le metió el bichito de que, oye, aquí está la proyección a futuro? Este es la paila de oro. ¿Quién le dijo a Luis Alfonso, métete en el tema financiero? Bueno, ahí sabíamos estar siempre con el doctor Jorge Barba, con la ingeniera Cecilia Oña, y siempre hablábamos del sistema cooperativo de España principalmente. Conversábamos, o sea, en la relación, ellos eran funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y yo era funcionario del Ministerio de Gobierno, y ellos sabían tener los libros del cooperativismo en España. Yo sabía coger los libros y me encanta leer, ¿no? Hasta ahora sigo leyendo, y ahí me di cuenta, digo, entonces hagamos la cooperativa, dale la cooperativa, y avanzamos, y me di cuenta del nicho de mercado también, que los pueblos indígenas había todo el espacio de los sectores rurales, de los sectores indígenas. Fundé Muchurruna en el año 1997, logré el acuerdo ministerial, pero empecé desde el año 1994-95, luchamos, logramos. ¿Y qué es lo que lo hice? Lo aproveché en el año 1999. Usted posiblemente no se acuerda. En la crisis, pues en la crisis del 99 yo ahí tenía ya 12 años. Bueno, ahí porque ¿qué es lo que pasó? Cerraron varios bancos. Sí, por supuesto. Y de acuerdo. Eso, de préstamos, todo. Exacto, entonces en esa época me acuerdo, primera vez yo me fui a Radio Ambato. A Radio Ambato, y en una de las entrevistas les dije, vea, usted me deja hablar 5 minutos y tenga la seguridad de que cuando Muchurruna sea poderoso te voy a dar contrato. Y así me dejas hablar 5 minutos. Y así me dejaron hablar 5 minutos, porque los pueblos indígenas no teníamos oportunidad en esas épocas. O sea, entonces, si no aseguraban ellos el contrato publicitario, no le dejaban hablar, así de fácil. Pero yo tenía porque no era nadie en ese entonces, Luis Alfonso Chango. Por supuesto que no era nadie, y además de ello, pensaban que los indígenas, pero tú, ¿de qué vas a hablar? Claro.
posiblemente, pero cuando me dejaron hablar y mentalmente todo tenía calculado, los emprendedores, la mayoría de las cosas, los emprendedores lo hacemos mentalmente, los emprendedores principalmente, mentalmente lo hacemos todo, pero después con los técnicos lo hacemos realidad también, técnicamente también, tenemos que irlo complementando. Entonces en la radio Ambato hablé y todo lo demás, después contraté. ¿Y la cuña después de los de la radio Ambato? Bueno, por supuesto, tenemos cuña de todos los medios de comunicación. Pero después de que usted habló por supuesto. Fíjate que en el año 1999, una vez que me dio la oportunidad, digo, a ver, ¿quién es primero? El nombre de Luis Alfonso Chango en los medios de comunicación también tiene una razón de ser, porque hay algunos que ponen vueltas porque es gerente y te ponen, no, sino en el año 1999 digo, Luis Alfonso Chango, yo soy Luis Alfonso Chango, yo soy secretario de la tenencia política de Juan Benigno Vela, yo soy presidente de la comunidad Echaleche, donde yo nací, yo soy autoridad de la parroquia y dirigente de la comunidad, y mi nombre es Luis Alfonso Chango y soy gerente de la cooperativa de crédito Mushuruna Limitada, Luis Alfonso Chango, porque les digo, a ellos les decía, ¿ustedes conocieron a los banqueros, a los gerentes de los banqueros? No conocieron a nadie y se fueron robando la plata. Pero a mí me puedes buscar en la comunidad de Chaleche. Así tuve que convencerle poco a poco. Y una vez que comencé a convencerle, Mushuruna nació primero solamente para los pueblos indígenas. O sea, solo podían ser, los socios podían ser indígenas. Y después que me di cuenta que los indígenas no teníamos dinero, comencé a invitar a los hispanos. Cuando los hispanos pusieron dinero, yo comencé a dar crédito a los indígenas. Pero así comenzamos a obtener poder económico. Luis Alfonso, esto es algo que está en el ambiente, ¿no? Que siempre se ha manifestado. Que nosotros los mestizos somos demasiado racistas con los indígenas. Pero a mí alguna vez, una persona que conocía de cerca a personas de la etnia indígena, decían, oye, ellos son más racistas con los mestizos que nosotros con los indígenas. Es tan cierto así que hay a veces, no sé si por el tema de resentimiento, como usted habla, por ejemplo, de una explotación que hubo, y hay que ser muy claros y muy serios en esto, que en realidad hubo explotación hacia los negros, hacia los indígenas, hacia quienes vivían explotados toda la vida. Pero ¿cree usted que también, así como hay mestizos, la verdad yo no me pongo dentro de ese costal, pero sí conozco algunos que la verdad, hasta ahora, hablar de la raza indígena es algo hasta denigrante para muchos de ellos. Pero también hay así indígenas que a lo mejor también son racistas con los mestizos. Bueno, yo personalmente pienso que los pueblos hispanos desde la historia mismo, desde la conquista mismo, se ha ido pues multiplicando poco a poco. Y ha habido racismo, ha habido discriminación de parte de los hispanos, más bien de los pueblos indígenas. Yo pienso que más bien hay es automarginación, autodiscriminación. Los pueblos indígenas, si hablamos de mi abuelito, si hablamos de mi papi, todos ellos lo que siempre han dicho es de que los patrones, de lo que me acuerdo, ¿no? Hace 45 años, mi abuelito decía, a ver, Wambra, ¿por qué peleaste con los hijos de los patrones? Pero yo les dije, porque me quiso pegar y yo le pegué también. O sea, yo pegaba a los hijos de los patrones. O sea, habían esos patrones que se enteraban eso y te mandaban. Bueno, a mí no me hacían nada, porque a mí no me hacían nada, porque la escuela igual le daba puñetes. Puñetes usted, abogado. Igual le daba puñetes en la escuela. En el colegio que me humillaban, dentro del taller de metal mecánica nos jalábamos puñetes. Carajo. Hasta me acuerdo. Y después de ellos, si ya venían los profesores y sabíamos decir, nos vemos en el bosque, y el bosque era a 500 metros del colegio, y había un bosque y con toda la barra nos íbamos a bronquearnos, pero yo jamás me sentí, me discriminaba, no me autodiscriminé, porque yo crecí con los hijos de los patrones, como éramos niños de 8 años, 9 años, jalábamos puñetas, y por eso yo creo que nunca sentí discriminación ni me autodiscriminé. Pero para mí personalmente, los hispanos discriminaron a los indígenas, y los indígenas se autodiscriminaron, y en revancha a ello hay un resentimiento de los indígenas frente a los hispanos. Pero los indígenas, de decirle directamente discriminar, no.
un poco los indígenas, en su mayoría, somos un poco resentidos también. No solo con los hispanos. Comparto. Entre indígenas también somos resentidos. No todos, por supuesto, pero si un indígena progresó económicamente, desarrolló económicamente, llegó a tener poder económico, todo lo demás, un indígena que está por detrás de nosotros, igual a los indígenas también son resentidos contra nosotros también, pero no tienen la buena costumbre de decirle qué hizo Luis Alfonso Chango, cómo llegó, cómo fundó Mushuruna, qué pasos tuvo, cómo logró el éxito, qué fue constante, perseverante, ahorrador, invertidor, generó confianza, fue disciplinado, cómo trabajó, todos esos valores que yo he cultivado, en vez de aprender, más bien lo único que te dice, cómo llegó a tener tanto dinero, posiblemente también, sucede y pasa, pero yo alguna vez... muchos le conjeturan con delitos. Sí. Y eso es algo que está a la luz del día, porque aquí no hay cómo progresar, porque uno si progresa es ladrón, es mafioso, es drogadicto, es contrabandista, pero nadie sabe, como usted dice, abogado, cuánto tuvo que forjar el ser humano desde abajo como para poder tener algo. Bueno, Sebastián, más bien aquí tenemos que ser claros. Hay personas, incluso en la ley laboral te establece y te dice 8 horas para ser productivo, 8 horas o para trabajar, 8 horas para dedicarte a tu familia, 8 horas para dormir. Y aquellas personas que somos triunfadores en la vida, nosotros hay veces que nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de dormir. Hay veces que nos dedicamos a trabajar y a producir y a ser actores del progreso económico, nos sacrificamos, y hay veces cuando dormimos 4 horas o 3 horas, hay veces que uno se duerme, pero creo que estamos en esos momentos, todavía seguimos pensando, no solamente pensamos en el poder económico, sino pensamos en la ciudad, pensamos en la gente pobre, pensamos en la gente rica también, porque la gente rica también son los que generan impuestos, la gente rica son las que generan fuentes de trabajo también, hay que apoyarle a ellos también, pero lamentablemente en las comunidades y en las ciudades, en las grandes ciudades también, a las personas que llegan a tener el éxito, inmediatamente decimos, estará metido en el narcotráfico, estará metido en lavado de dólares, estará metido, se robarían alguna cantidad, pero yo creo, por eso yo personalmente les he dicho, yo aprendí a trabajar a los 7 años. Yo aprendí a trabajar a 7 años, a los 8 años ya le daba crédito en los trompos, ya aprendí a hacer negocios, ya comencé a ahorrar. Fíjate que de antes creo que conversábamos con nuestro gerente, yo les decía, una persona tiene que aprender a ahorrar. Tampoco tenemos que ser tacaños, tampoco eso no es aconsejable, pero tampoco por lo que tenemos dinero no podemos darnos lujo. Alguna vez yo les dije, hay personas que nos gusta tomar un whisky que te cuesta $500, lo tomo una vez al año, ¿y cuál es el problema? Si tomo una vez al año. También que cuesta $1 y se chuma, los efectos son los mismos. Pero si a mí pero si a mí me gustaba, si a mí me gusta whisky, por ejemplo, pero tomo todos los viernes. No es recomendable, pero una vez al año no te pasa absolutamente nada, ni económicamente ni a tu salud también posiblemente no te pase absolutamente nada, pero la mala costumbre de gente muchas de las veces y los malos hábitos de la gente muchas de las veces, gano posiblemente $5,000 y más bien gasto todos los $5,000 y más bien por ahí ando fiando unos $2,000 más y nunca va a llegar a tener el éxito que una persona necesita. Por lo menos es aconsejable de un 10, un 20, hasta 30% ahorrar haciendo todo el esfuerzo necesario. Una vez que ahorres, inmediatamente aprender a invertir en cosas productivas. En cosas productivas. Primero, y por eso yo suelo aconsejarle, trabajar, ahorrar, invertir y hacerle producir ese dinero y llegar al éxito. No creo que es errores de la persona. Ya hay la gente que no hace eso. Por más dinero que tenga, nunca va a llegar a tener mayores cosas. Luis Alfonso, usted, después del partido con Aucas, de la emoción, o sea, a mí me encanta, dijo lo emocionado que está, y también manifestó, manejo más de $220 millones de la gente que ha confiado en Mushurruna. Y ahora que usted me dice, por ejemplo, que empezó con 6 millones de sucres, el sueño de Mushurruna, que prácticamente se reduce a 3, porque me dice que 3 tuvo que gastar en trámites y todo aquello para que le den el permiso de funcionamiento. De 3 millones de sucres a manejar $220 millones. ¿Qué tan complicado? Le digo porque al igual que usted, yo también soy abogado, pero de finanzas no sé absolutamente nada, la verdad. Y esto es un mérito suyo porque durante estos 20 años, me supongo usted, se autoeducó, se autopreparó,
como usted dice, lee mucho. Me imagino que las finanzas ahora son su pasión, más allá que el tema del derecho, que va colindante lo uno con lo otro, ¿no? Pero de manejar 3 millones de Zúcaros a 220 millones, Luis Alfonso, ¿cómo se hace como para no caer en esa tentación de ver tanta plata ahí y decir, hijo de madre, qué bestia, ¿qué hago con 220 millones y ser ordenado, honesto, sincero, transparente y manejar bien los fondos que ahora usted muy bien lo dijo en la entrevista, son 220 millones de dólares? Bueno, primero tienes que meterte en tu cabeza de decirle, los dineros ajenos son sagrados, es intocable, no hay que tocarle, hay que cuidarle, hay que protegerle. Los dineros ajenos hay que cuidarle mucho más que los dineros propios. Por eso yo suelo decirle, los dineros propios, si perdés en este momento, si tenés $1,000 o 10,000 dólares posiblemente, puedes llorar y punto para de contar. Sí. Pero si los dineros ajenos, tienes que devolverla. Y si no lo haces perfectamente de acuerdo a la ley, hasta te pueden meter en la cárcel. Y es por ello. Y hay algunos gerentes presos, amigos suyos. Por supuesto, hay gerentes que están presos. Entonces uno hay que ser muy cuidadoso con los dineros ajenos. Hay que decirle, es intocable, es sagrado, hay que cuidarle, hay que protegerle, hay que hacerle producirle, hay que devolverle cuando ellos quieran retirarla. Porque yo suelo decirle, cuidar $1 es igual que cuidar $100,000 o cuidar $1,000,000. Sí. Y algunas veces yo les he dicho, los dineros son completamente sagrados de los ajenos. Y por eso yo personalmente les digo, uno se sabe, ¿no? Eso nos ha enseñado. Mi abuelito me decía todo ello. Mi papá me decía todo ello. Yo les aconsejo a mis hijos en las mismas condiciones. Hasta cuando tenía mi junior, Luis Alfonso Chango, le decía, cuidado a los dineros ajenos. Y cuando mi junior decía una vez, dijo, papi, pero si en el suelo le encuentro 5 sucres, pero si nadie se asoma, nadie es bien, esa platita está botado, ¿qué hago? Dice. Y yo le digo, papi, bueno, por último, no seas cojudo, coge. Pero en ese rato digo, pero coge, le digo, pero ya, por último, pero si al ladito te pregunta, niño, ¿no encontraste esos $5? Dile, estos $5 es suyo, tenga la bondad, devuélvalo. Pero hasta, o sea, uno hay veces que se comete esa equivocación de decirle cogelo, pero siendo en otros países, ¿qué haríamos nosotros, principalmente en los países europeos? Cogeríamos esos $5, iríamos a dar a la policía posiblemente o en algún lado, porque eso hacen en países europeos aculturizados completamente, pero eso tratamos de enseñar a nuestros hijos también. Entonces yo creo que para mí, Sebastián, toda esta trayectoria con mis 50 años que ya lo cumplí, 50 años de vida. Parece de 50 usted, abogado. Bueno, tranquilamente ve usted se viste de corto y es nuevo refuerzo de Muchurruna para el 2019. Le juro. Qué bárbaro. Eso me decía el señor García, ¿te acordarás? Sí. César García. Ah, el profe César. El profe César me decía, pero... Ahora nos están viendo en vivo, 700. Esto quiere decir cosas, el día jueves se lo hace en vivo en la página de... ¿Sabe que tengo un whisky de $3 o de... Yo le sabía preguntar a mi abuelito, diga, abuelito, ¿por qué tío Serrano, que tío Serrano le decíamos nosotros, ¿por qué tío Serrano tiene 2 retazos? Gente ha llegado... Bueno, ahí está el resumen. La historia del Muchurruna contada por el propio Luis Alfonso Chango. Ojalá de aquí puedan sacar algún tipo de experiencia, algún tipo de enseñanza con la forma en que el abogado Luis Alfonso Chango logró crear su cooperativa, pues de ser un vendedor de ajos, ahora es un rey Midas de los negocios, el principal del imperio Muchurruna. Aquí estamos hablando las plenas. Ustedes, por favor, suscríbanse a nuestro canal Home Productions. Nosotros volveremos cuando la noticia así lo amerite.